Bien, a continuación vamos a resolver unos ejercicios de prueba de hipótesis cuando conocemos la desviación estándar de la población. Problema número 1. Dice, la cadena de restaurantes McDonald's afirma que el tiempo de la espera de los clientes tiene una media de 3 minutos, con 1 minuto de desviación estándar. El Departamento de Aseguramiento de Calidad encontró en una muestra de 50 clientes en McDonald's que el tiempo medio de espera era de 2.75 minutos. En el nivel de significancia del 5%, ¿es posible concluir que el tiempo medio de espera es menor a 3 minutos? Aquí tenemos datos, ¿no? Aquí tengo 3 minutos, vamos a ver quiénes son esos. Aquí tengo 50, 2.75 y este valor. Bien, esta es la muestra, ¿verdad? Aquí nos está diciendo una muestra de 50 clientes, se obtuvo un tiempo medio de espera de 2.75. Entonces, esta es la media de la muestra, ¿verdad? Un nivel de significancia del 5%, este viene siendo alfa, y acá tengo ese 3 minutos. Este 3 minutos entonces me está diciendo que es la información que ya tienen ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta la vamos a definir como la media de la población. Y como hubo una disminución de 3 minutos que decía, ¿no? La gerencia y calidad dice que no, que son 2.75, entonces hay una disminución, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a probar, ¿no? Por eso es la pregunta. ¿Es posible concluir que el tiempo medio de espera es menor a 3 minutos? ¿Sí? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Bien, entonces paso número 1 es plantear la hipótesis. Esta es la parte más importante, ¿no? Pero antes de eso hay que sacarle la información que tenemos, que en este caso son los datos. Bien, teníamos los datos, ya dijimos ahorita que la media de la población era 3 minutos, era la que nos decía la gerencia. Se obtiene una muestra de 50 clientes por parte de aseguramiento de calidad y se observó que la media de espera era de 2.75 minutos. Estamos hablando de minutos, ¿no? Minutos. Y luego dice que se sabe, ¿verdad? Había un dato ahí que no alcanzamos a observar, dice que se sabe que la desviación estándar, ¿sí?, es de 1 minuto, 1.0 minuto. Ahora dice se sabe, eso es una indicación que es una desviación estándar de la población, así de sencillo, ¿no? Por lo tanto, también nos faltaría un dato que es el nivel de significancia, que es el 5%, 0.05. Ahora, esos son los datos. El planteamiento viene siendo este, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como estamos trabajando con la media de la población y la prueba se la estamos haciendo esos 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, y observamos entonces con la media de la población que dice la gerencia comparado con la media que observa calidad, hubo una disminución, y esa es la pregunta, ¿no? Entonces, como es una investigación, empezamos a plantear desde la hipótesis alternativa como una disminución, entonces diremos, por lo tanto, la media poblacional es menor a 3 minutos y por consiguiente, en la nula será mayor o igual que 3 minutos. Este es el paso número 1, es la parte más importante del problema. Bien. Paso número 2, calcular el estadístico. El estadístico se obtiene de la siguiente fórmula que dijimos anteriormente, ¿no? Como ya sabemos que vamos a trabajar con Z porque conocemos a la desviación estándar de la población y la fórmula dice Z es igual a la media de la muestra menos la media de la población entre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la muestra. Bien, entonces tenemos a la media que dijimos que era 2.75 menos la media de la población que es 3.0. Todo esto lo vamos a dividir entre 1.0 que es la desviación sobre la raíz cuadrada de la muestra que fueron 50 clientes. Bien, y este es el valor de Z, ¿no? Hacemos nuestra operación y observamos que nos da un valor de menos 1.76 negativo. Ahora, ¿por qué voy a trabajar en este caso con cola izquierda? Porque la hipótesis alternativa decía que era, ¿sí?, menor que, entonces por eso manejamos cola izquierda. Y este es el valor del nivel de significancia, que equivale a 0.05. Y si nosotros observamos, estamos trabajando con Z, pues necesito conocer esta área para poder determinar este valor que es Z de alfa negativo, que nos vamos a nuestra tabla con 0.45 de área y nos da un valor de 1.645 negativo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este valor que observamos aquí, como es valor de Z, lo voy a comparar con este valor de Z. Y si yo lo traigo, entonces pregunto si está a la izquierda o a la derecha de este punto crítico, este valor, entonces observo que está a la izquierda, que es más pequeño todavía, entonces cae en el área de rechazo. Esa es una condición para decir que la hipótesis nula se rechaza automáticamente. De ahí ya parte todo lo demás.
¿sí? Entonces, el siguiente paso, que se llama la regla de decisión, aquí donde vamos a decir qué es lo que tiene que pasar. Dice, la hipótesis nula se va a aceptar si se cumple que z, el valor que nosotros ahorita, ¿sí? Calculamos que era 1.76 negativo, es mayor o igual que menos 1.645, que es el valor que está en nuestra gráfica. Se va a cumplir, se va a aceptar si se cumple eso. Y se va a rechazar lo contrario. Se va a rechazar si se cumple que z sea menor que menos 1.645. ¿Por qué eso? Porque si ustedes observan en la gráfica anterior, pues ese es el área de rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues esto fue lo que pasó y esto fue lo que no pasó. Por lo tanto, se rechazó, ya dijimos anteriormente, ¿no? La hipótesis nula. Y el paso 4 es la interpretación y conclusión. Entonces, la interpretación sería lo siguiente. Por lo tanto, siempre empezamos con la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula, ¿qué le pasó? Se rechazó. Se rechaza dado que el estadístico, ¿sí? Z igual, el valor que calculamos, que es 1.76 negativo, cae en el área de rechazo. Así de sencillo, ¿no? Y luego ponemos y se acepta la hipótesis alternativa. Y agregamos también con un nivel de significancia, que es alfa, del 0.05 o el 5%. Todo eso es la interpretación. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula dado que el estadístico Z 1.76 cae en el área o dentro del área de rechazo y se acepta la hipótesis alternativa con un nivel de significancia del 5%. Y la conclusión en este caso pues va a ser la siguiente. Si nos estaban preguntando si el tiempo de media espera era menor, entonces ya dijimos que la que se aceptó fue la hipótesis alternativa, ¿verdad? La hipótesis alternativa que decía que la media poblacional es menor que 3 minutos. Entonces, la conclusión es que sí, el tiempo de media, el tiempo medio de espera, sí es menor a 3 minutos. Eso sería la conclusión, así de una manera rapidita, ¿no? Bien, pasamos al ejercicio número 2. Dice así, también en este ejercicio se conoce la desviación estándar de la población. Y dice así, una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en Estados Unidos el año pasado muestra una vida promedio de 71.8 años. Supongo una desviación estándar poblacional, ya de una manera directa nos lo están diciendo, ¿verdad? Si en la redacción dice, se sabe que hay una desviación estándar de tanto, ya automáticamente nosotros la definimos que es de la población. Queremos probar si la vida media hoy en día es mayor a 70 años, con una base en esta muestra, ¿verdad? Vamos a utilizar un nivel de significancia igual, ¿no? Al 5%. Bien, entonces, vamos a ver los datos. Hay una muestra aleatoria, miren, 100, esta es la muestra. Una vida promedio, ¿sí? ¿Sí? De 71.8, entonces esta es la muestra, esta viene siendo la media de la muestra, y luego suponga la desviación estándar de la población, pues este es sigma, desviación estándar de la población, y vamos a probar hoy en día si la vida media de hoy en día es mayor a 70 años. Ah, ok, este entonces también se define como una media, pero esta va a ser la de la población, es la que de punto de partida, y por último nos dan el nivel de significancia, que viene siendo alfa, es el 5%. Bien, paso número 1, entonces, antes de plantear, pues hay que obtener la información, datos. Número 1, tenemos una muestra de 100 personas que fallecieron, y de esas 100 personas se obtuvo una media en promedio de 71.8 años. ¿Okay? Y se sabe, dice que la desviación estándar de la población, esta sigma, es de 8.9 años. Son datos conocidos. Y luego nos están pidiendo que probemos que si es mayor a 70 años. Entonces estos 70 lo vamos a tomar como la media poblacional. Y el valor del nivel de significancia es exactamente igual al del problema anterior. Bien, entonces, si nosotros observamos aquí, tenemos 70 y acá se obtuvo 71, ¿verdad? En la muestra. Entonces hubo un incremento ahí, observamos. Pudiera decir, no, pues si hubo un incremento.
pero para eso tenemos que hacer el análisis y hacer la prueba de hipótesis, ¿sí?, ante la teoría de probabilidad para poder determinar si realmente tenemos, ¿verdad?, esa información para poder decidir o refutar esa decisión, si es mayor o menor a 70 años. Entonces, el paso 1 es plantear la hipótesis. Esto es planteamiento de hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Volvemos a ver lo mismo, que hay una investigación. Siempre se va a obtener una muestra y se va a observar una media, ¿no? Una muestra, una media. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo un incremento, ¿verdad? Hubo un incremento, entonces como estamos hablando de una investigación, en la mayoría de los casos va a caer esta situación. Entonces empezamos con la hipótesis alternativa y dice, la media poblacional, entonces como aumentó de 70 a 71.8 años, vamos a decir que si aumentó, y en caso de la nula, será menor o igual que 70. Esta parte es el planteamiento de la hipótesis. Si comprendemos esto, todo lo demás, pues, va a ser mucho más rápido comprenderlo, ¿no? Bien, el paso 2 es calcular el estadístico. ¿Sí? El estadístico está basado en la formulita de Z igual a la media. En este caso vamos a meter los datos directamente. La media dijimos que era de 71.8 años menos la media de la población, que son 70, entre la desviación, que dijimos que era 8.9 años, sobre la raíz cuadrada de la muestra, que fueron 100 muertes, ¿no? Entonces, el resultado de esta operación nos va a dar 2.02. Ahí está. Bien. Ahora, necesitamos calcular el valor del valor de distancia, en este caso de z de alfa positivo. Y hacemos lo mismo, ¿no? Trazamos la media, que es el valor de z0, y esta área, que es el valor de alfa, el valor del nivel de significancia, pero como estamos trabajando con z, pues necesito conocer esta área, que es 0.45. Me voy a mi tabla y me doy cuenta que el valor que le corresponde es 1.645, este valor. Bien, ahora si nosotros observamos aquí, este valor 2.02 y lo comparo con este valor de z de 1.645, me lo traigo, empiezo a pasearlo y digo, pregunto, ¿está a la derecha o a la izquierda? Mayor, ¿verdad? Entonces cayó en esta área que se llama área de rechazo. Entonces, ¿qué le pasó a la nula? Se rechaza. Y la que se va a aceptar en este caso va a ser la alternativa. De aquí ya sabemos, para ir armando lo que viene siendo la interpretación de la regla de decisión y lo que es la interpretación y conclusión del problema, ¿no? Bien, regla de decisión, esto ya dijimos, ¿no?, que es una simple redacción, nada más cuando se acepta y cuando se rechaza la nula, ¿no? La hipótesis nula se acepta si cumple lo siguiente: el valor de z que calculamos tiene que ser menor o igual que 1.645, que es el valor del punto crítico. Y la otra, ¿sí?, regla sería la hipótesis nula se rechaza si el valor de z es mayor que 1.645. Ya dijimos ahorita que se rechazó, ¿no? Esto no pasó y esto fue lo que pasó. Entonces, porque el valor de 2.02 es mayor que 1.645. Esa es la regla de decisión y la interpretación quedaría de la siguiente manera. Entonces, interpretación. Por lo tanto, siempre empezamos con la nula, ¿no? La hipótesis nula se rechaza, dado que el estadístico, ¿sí?, estadístico, si ponemos valor de z, ¿sí?, cae, o sea, ponemos el valor, ¿no?, que en este caso es 2.02, cae en el área o dentro del área de rechazo. ¿Sí? Y se acepta la hipótesis alternativa con un nivel de significancia al 5%. ¿Sí? Entonces, conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Pues de que sí, en efecto, ¿no?, la media poblacional, ¿sí?, la hipótesis alternativa nos decía que la media poblacional es mayor que 70. Entonces, sí se concluye que la vida de las personas, ¿sí?, supera los 70 años. Bien, entonces hasta aquí llegamos con estos ejercicios. Posteriormente trabajamos con ejercicios cuando conocemos a la desviación estándar, pero tenemos muestras grandes o inclusive no conocemos a la desviación estándar poblacional. Bien.